Bueno, entonces seguimos con la política criminológica de Bandura. Él hablaba que habían unos factores que se entrelazaban, los cuales eran los conductuales, los cognitivos y los ambientales. Él decía que para esto se hacía o se entrelazaban con el fin de explicar la conducta humana, y de aquí surgieron algunos estímulos ambientales que influyeron en la conducta, y que o sea, la conducta también lo que podía hacer era modificar el ambiente. Ahí podemos ver la diferencia entre lo que él decía y Skinner, ya que pues Bandura lo que hacía era como afirmar que el comportamiento se daba más de forma reflexiva y no automática, y por eso él decía que lo cognitivo juega un papel importante en su teoría de la política criminológica. También decía que estos estímulos eh, eran como determinantes para, para la manera o la forma eh, de la acción que tomaba el sujeto. Y ahí era donde él nos decía que él empleaba el concepto de autosistema para señalar esas funciones como la percepción, la regulación de la conducta, la autoevaluación, por las cuales las personas pues como que se relacionaban con el medio ambiente y de igual forma se adaptaban a él. Él también nos hablaba de la teoría del aprendizaje social, que pues como ya lo hemos visto o como ya se ha mencionado, esta se basa en los procesos cognitivos y es la que nos mantiene o nos sostiene que algunos pensamientos eh, sirven como ese mecanismo de defensa, como esa protección contra la autoevaluación, y como es esa la que nos da no sentir culpa eh, para nosotros tener o nosotros facilita eso, ese bajo sentimiento de culpa facilita más el hecho de que una persona cometa un delito. Eh, También es por eso, como lo decía Sandra anteriormente, la relación entre el sujeto y su familia, esta es la que nos da la adquisición para esas conductas, ya sean adaptativas o no adaptativas, ya que es la que nos da o de ahí partimos para los comportamientos donde se ven los valores, y pues dependiendo de esos modelos sanos o positivos en los que crezca la persona, es que se ven los valores quebrantados o no. Eh, También él nos hablaba que desafortunadamente nosotros en el día a día vemos que las tasas de violencia intrafamiliar aumentan, lo que hace que, bueno, aumentan, y esto lo hacen también delante de los hijos, y esto es lo que ha generado o genera modelos inadecuados a imitar. Ya como lo mencionaba mi compañera, eh, la mayoría de conductas se aprenden por observación, y esa conducta se puede mejorar dependiendo del modelamiento de otras personas. Sí, compañera.
También vamos a hablar de la personalidad según Michel. Pues él tenía una propuesta, una teoría similar a la de Bandura en algunos aspectos. Él nos hablaba que el comportamiento de una persona está influenciado por dos factores, que son los atributos específicos de una determinada situación y en la forma que la persona eh, percibe esa situación. En oposición a algunas teorías cognitivo-sociales, Michel explicaba que una persona se comporta únicamente de manera similar cuando las acciones que ella realiza le ofrezcan o le produzcan los mismos resultados. Según Milcher, él remarcaba que tenemos muchas diferencias individuales, por lo que nuestros valores y expectativas pues debían ser tenidas en cuenta en la predicción del comportamiento de una persona, de la personalidad de una persona. Entonces ahí es cuando vemos de pronto ese como como esa similitud, perdón, con Bandura, donde él decía que todo lo que nosotros hacemos o todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo puede ser predisponente para nuestro comportamiento. No siempre es la definición de la personalidad de una persona, pero sí juega pues un papel muy importante. Michelle también nos hablaba de 5 variables de la persona que contribuían como a estas condiciones en determinadas situaciones y que estas las utilizaba para predecir cómo una persona eh, se comporta. Es- Él hablaba de 5 componentes que son, uno, las competencias, entonces que son como esas aptitudes intelectuales, así como nuestras propias habilidades. Las estrategias cognitivas, que son las diferentes percepciones que nosotros podemos tener de algo. Algo que de pronto nosotros podamos ver como amenazador. Es decir, si es algo que yo pueda ver como amenazador, Sandra no lo puede ver así. Sandra lo puede ver diferente. Él hablaba de amenazador o desafiante. Entonces, por ejemplo, para mí la actitud de, no sé, un ejemplo, Laura, para mí es una actitud amenazadora, mientras que para Sandrita puede ser una actitud desafiante. ¿Sí me entienden? Bueno, otros son las expectativas, que son esos resultados que nosotros esperamos de diferentes comportamientos obtenidos como desde la percepción, es decir, yo pienso que Sandra ante tal cosa eh, se va a comportar así, pero eso es lo que yo pienso, lo que la persona tiene en su mente de cómo la otra persona se vaya a comportar. Los valores subjetivos, que es el valor respectivo de cada resultado, según el comportamiento, y los sistemas de autorregulación, que son, como un conjunto de reglas que la persona adapta para tener un comportamiento según el entorno en el que se encuentra. Eh, Milcher también, pues él decía que la personalidad en sí no existe, sino que simplemente estos son como unas estrategias que nosotros utilizamos para obtener un resultado o obtener una recompensa de algo que nosotros queremos en sí. Por otro lado, también está George Kelly. Él hablaba de la teoría de los constructos personales. Él decía que eh,
la personalidad humana es como similar a un modelo constructivista. Él decía que no se pueden marcar estrictamente dentro de algo cognoscitivo, y él ahí empezó a hablar o eh, sacó su teoría de los constructos personales, eh, donde él pues decía que lo que significa es que entendemos a la personalidad y a la experiencia humana a partir de como de polos opuestos. Eh, por ejemplo, él hablaba de unos constructos personales como las dicotomías. Entonces, los polos opuestos que les decía que es, si estás feliz, que es lo contrario de feliz, pues que está triste. Si es inteligente, que es tonto. Él consideraba que su perspectiva podía ser algo alternativo, y de ahí él empezó a hablar de algo que le llamó los 11 coro- corolarios de esta teoría. Entonces, aquí él hablaba que los procesos psicológicos de un individuo dependen de la forma a la que él se anticipa a un evento. Y de ahí es que se forman o se derivan los coro- corolarios, que uno es la construcción. La construcción, él decía que era cómo los seres humanos utilizan el pensamiento abstracto para construir algunos modelos mentales de la realidad. Es decir, por ejemplo, cómo eventos de nuestro pasado o cosas de nuestro pasado las llevamos a la mente para de ahí partir y anticiparnos a lo que puede ser a futuro. Otro corolario era que él decía era la individualidad, donde él decía que las diferencias psicológicas entre las personas también dependían de la similitud entre los constructos de esas personas. Es decir, como los modos de esas dos personas de construir la realidad, pero dentro de ellos mismos, o sea, pues mentalmente, ya que eso, él decía que estas, esta forma de construir la realidad mentalmente les ayudaba a determinar el comportamiento. Otro es la organización, que son los sistemas de constructos personales. Él decía que aquí lo que hacía era, dependiendo de la función de estos constructos que la persona tenía, los, los ubicaba de forma jerárquica, para que esto le permitiera como no tener, para que le permitiera evitar algunas contradicciones, eh, dado que siempre había un constructo de estos que podría tener algún peso mayor que otro. Hablaba también de la dicotomía, donde ahí él decía que contextualizaba como la realidad a partir de pares opuestos, lo que yo les había mencionado. Él hablaba ahí de que cuando solo se conoce uno de estos polos, eh, se trata de un constructo sumergido, es decir, nosotros solamente nos centramos como en ese polo que nosotros conocemos, y nos sumergimos en ese sin darle como cabida a los otros. También nos hablaba de la elección, donde él decía que los sistemas de constructos extensos permiten predecir muchos acontecimientos. Eh,
pero que esto también llevaba a las personas a cometer muchos errores porque ellos minimizaban como la probabilidad de tener algunos fallos y que al minimizar esto, las personas de pronto que eran como más arriesgadas tendían a tener como más problemas y, y no los hacía tan precavidos de pronto hacia un estímulo de, ¿cómo les digo yo? Es decir, por ejemplo, cuando yo no tengo o no soy, cuando yo soy muy arriesgada, eh, asumo más el peligro sin de pronto mirar como la probabilidad de que pueda hacerme daño. Hablaba también del ámbito donde este hace referencia a que el constructo es eficaz eh, para predecir un determinado tipo o rango como de fenómenos. Y él decía que este concepto era más que todo como de convivencia y se utilizaba para hablar de aspectos para que el constructo resultaba solamente útil. También hablaba del corolario de la experiencia, que aunque la experiencia pues esta es vital y pues que se podía modificar, esto no sucedía como así de forma esporádica, como espontánea, sino que lo llevaba a través de la construcción psicológica que nosotros hacemos de algunos eventos. También nos hablaba de la modulación, donde este postulado pues nos hablaba de la capacidad para introducir como nuevos elementos en la aplicación y en la posibilidad de llegar a modificar algunos constructos. Nos hablaba de la fragmentación, que es la capacidad que tiene un sistema de constructos en incluir subsistemas de los cuales pues extraían predicciones contradictorias. Ese colorario se relaciona más que todo con el de organización, ya que de este depende la jerarquización de algunos constructos. Voy a terminar estos dos corolarios y no sé, seguimos el jueves, profe. Qué pena, es que no se me activa el micrófono. Pues no sé qué opinen ustedes, chicos, por mí no hay problema, pero pues no sé si de pronto estén cansados ya o prefieran continuar entonces el jueves. Profe, sí, continuamos la otra clase. Ya son las 10. Ok, no hay problema. Muy bien, Maidi y Sandra, más o menos cuánto tiempo les hace falta para terminar. No, profe, por ahí que yo creo que una media hora. Ah, ok, perfecto. Bueno, no importa, entonces podemos continuar el jueves próximo. De verdad, pues les pido disculpas por las fallas del día de hoy. No pude definitivamente estabilizarme con el internet. Hubo bastantes fallas el día de hoy y pues no se pudo estabilizar. Esperemos que ya pues para el jueves se haya normalizado y pues pueda tener también acceso pues a otro dispositivo distinto. Les agradezco mucho, chicos. No sé si tengan alguna inquietud o algo para comentar antes de irnos. No, profe. ¿Ninguno? No, profe, no, señor. Bueno, ok, chicos. Muchas gracias entonces a todos.
espero pues entonces el jueves a las 6:30 de la tarde, es la hora usual, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Entonces a las 6:30 estaremos, pues si todo marcha bien, espero que sea así, y pues cualquier cosa estaré atento a sus sugerencias o pues lo que quieran comentar o si tienen alguna inquietud. Bueno, chicos, muchas gracias. Vale, profe, feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Chao.